Ella le salvó la vida con una sola llamada telefónica, pero cuando el CEO millonario preguntó quién era, su respuesta destrozó todo lo que él creía saber. Soy tu hija. Era solo otra mañana ordinaria en el mundo pulido y estructurado de Eric Hunter. Las calles bullían de madrugadores, el aire estaba lleno de la energía aguda habitual de Manhattan, y el sol acababa de comenzar su ascenso entre los rascacielos. Eric, alto y sereno con su traje claro característico, se ajustó el puño de su chaqueta al salir de su elegante coche negro frente al edificio Hunter & Fields, una moderna estructura de vidrio que había pasado una década construyendo desde cero. Hoy no se detuvo a admirarlo. Su mente ya estaba 10 reuniones por delante, centrada en los informes trimestrales y una próxima llamada de inversores. En una mano, llevaba una carpeta de cuero repleta de documentos confidenciales. En la otra, su teléfono vibraba con notificaciones consecutivas. Dio un paso hacia el vestíbulo cuando sucedió. Dos hombres se acercaron desde lados opuestos, rápidos y decididos, como si pertenecieran allí. A primera vista, Eric asumió que eran trabajadores de oficina apresurados. Pero cuando uno de ellos lo empujó repentinamente contra un costado del edificio, la ilusión se hizo añicos. El segundo hombre le arrebató el teléfono de la mano a Eric mientras el primero le arrancaba la carpeta de su agarre. El asalto fue rápido, brutal y perfectamente sincronizado. Eric trató de defenderse, pero un fuerte golpe en las costillas lo hizo caer de rodillas. Los hombres desaparecieron calle abajo antes de que nadie cercano se diera cuenta de lo que había sucedido. Eric se desplomó en la acera, jadeando, desorientado. El dolor en su pecho se extendió rápidamente, agudo y sofocante. Extendió la mano con dificultad hacia el bolsillo interior de su chaqueta en busca de un teléfono de respaldo, desaparecido. Trató de hablar, pero su voz salió como un rasquido. Podía ver gente pasando a lo lejos, inconsciente o no dispuesta a detenerse. Todo comenzó a volverse borroso, el edificio de cristal que se alzaba sobre él, la luz de la mañana, la ciudad bulliciosa que una vez gobernó. Ahora todo se sentía lejano, frío e indiferente. Entonces, de la nada, se acercaron unos pequeños pasos. Una voz suave rompió el caos. «Señor. ¿Está bien?» Giró la cabeza ligeramente, esforzándose por ver quién era. De pie allí, apenas más alta que su brazo extendido, había una niña con un vestido rosa. Tenía el pelo largo y castaño recogido en una trenza suelta y llamativos ojos azules llenos de alarma, pero también de una extraña concentración. Ella no dudó. Sin hacer otra pregunta, sacó un teléfono inteligente de su pequeña mochila y marcó rápidamente al 911. «Este hombre está herido», le dijo a la operadora con calma. «Necesita una ambulancia». Justo fuera de Hunter & Fields, en la calle 48. Eric parpadeó, tratando de aferrarse a la conciencia. La niña se arrodilló a su lado y le tocó suavemente el hombro. «Todo va a estar bien. Ya vienen». Él la miró a la cara, algo inquietantemente familiar en ella, como un reflejo de una vida que ya no recordaba. Con un gran esfuerzo, forzó un susurro. «¿Quién eres? ¿Por qué me ayuda?» Ella no dudó. Su voz era suave, pero firme. «Soy tu hija, papá». Por un momento, el mundo se detuvo. Los pensamientos de Eric chocaron, incapaces de procesar lo que acababa de escuchar. Quería preguntar más, verla más claramente, recordar, pero la oscuridad que presionaba su visión se hizo demasiado. Su cuerpo cedió y todo se desvaneció a negro. Cuando las sirenas comenzaron a resonar a lo lejos, la niña se quedó a su lado, sosteniendo su mano con fuerza como si hubiera esperado toda su vida este momento, porque, en cierto modo, así había sido. El zumbido estéril de las luces fluorescentes y el pitido rítmico de las máquinas saludaron a Eric mientras volvía lentamente a la conciencia.
El suave murmullo de las enfermeras moviéndose fuera de su habitación del hospital se filtró por la puerta. El dolor en su pecho palpitaba constantemente con cada respiración, pero ya no era tan agudo. Abrió los ojos lentamente, el techo sobre el borroso y blanco, desconocido. Le tomó unos momentos antes de que recordara el ataque. El destello de los puños, el desgarro de su carpeta, el pensamiento cuando golpeó el pavimento, luego la voz. Esa voz pequeña, imposiblemente firme. Soy tu hija, papá. Las palabras volvieron a él, abrumando el dolor, más desorientadoras que el asalto real. Se movió ligeramente y giró la cabeza hacia la ventana. El sol estaba más bajo en el cielo ahora. Claramente había estado inconsciente durante horas. En la silla al lado de la cama, acurrucada con las rodillas contra el pecho y agarrando un conejo de peluche, estaba la misma niña. Estaba dormida ahora, su pecho subiendo y bajando uniformemente, pero verla lo golpeó más fuerte que el ataque. Ella era real. No un sueño ni una alucinación. Ella estaba justo ahí, viva, respirando, una niña que había afirmado ser suya. Antes de que pudiera llamarla, la puerta se abrió y una mujer entró bruscamente. Su cabello estaba ligeramente despeinado, su expresión frenética y desgastada por lo que parecía un largo día de preocupación. Cuando lo vio despierto, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no corrió hacia él. Se quedó congelada al pie de la cama. Eric, susurró ella. Le tomó unos segundos ubicar su rostro, pero cuando lo hizo, una tormenta de recuerdos surgió dentro de él. Laura. La mujer que había amado años atrás. La mujer que había desaparecido de su vida sin explicación. Había enterrado esa parte de su vida bajo capas de ambición y tiempo, convenciéndose de que algunas cosas simplemente no estaban destinadas a durar. Pero ahora ella estaba parada allí, mayor pero aún inconfundiblemente ella, y la niña durmiendo a su lado tenía un sentido repentino e imposible. «Es tuya», dijo Laura en voz baja, respondiendo a la pregunta que aún no había formulado en voz alta. Su nombre es Emma. Eric la miró fijamente, con las palabras atrapadas en su garganta. «Nunca me lo contaste», finalmente logró decir. «Iba a hacerlo. Casi lo hice, tantas veces. Pero tenía miedo. Estabas construyendo tu compañía. Ya apenas dormías, viajando sin parar. Pensé que, si te lo dijera, te aplastaría. O peor, te sentirías obligado a hacer algo que no querías». Su voz tembló. «Y luego esperé demasiado. Y se hizo más difícil de explicar. Pensé que podría simplemente darle la mejor vida que pudiera por mi cuenta». Eric se giró hacia la niña de nuevo. Emma no se había movido, seguía dormida, seguía agarrando ese conejo. Aún no podía asimilarlo. Una hija. 7 años. Toda una vida vivida sin él. Hizo que le doliera el pecho de una forma diferente. «Ella me lo dijo», dijo él lentamente. «Cuando estaba yo en el suelo. Dijo que era mi hija». Laura asintió. «Ella se enteró hace poco. Finalmente le conté la verdad hace unas semanas. No se lo tomó bien. Estaba enojada y dolida conmigo. Creo. Creo que te ha estado observando. Sabía dónde estaba tu oficina. Ni siquiera me di cuenta de que ella había salido hoy de la casa. Yo estaba en el trabajo. Llegué a casa y se había ido». Eric se enderezó un poco, haciendo una mueca. «Ella me vio siendo atacado. Lo hizo. Ella llamó al 911. Ella viajó en la ambulancia. Se negó a dejar tu lado». La voz de Laura se quebró de nuevo. «Ella nunca te ha conocido, y aún así estaba dispuesta a arriesgarlo todo por ti». La realidad de todo golpeó a Eric como una ola gigante. Se había perdido sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus cumpleaños, cada rodilla raspada y canción.
Se había perdido un capítulo entero de la vida que fue escrito sin él. Pero ahora estaba aquí. Ella había venido a él, lo había elegido a su manera. Y ahora era su turno de mostrarle que no desaparecería de nuevo. Emma se removió en la silla, frotándose los ojos antes de sentarse. Cuando vio a Arek mirándola, parpadeó, insegura por un momento de si realmente estaba despierto. Entonces, sin decir nada, se deslizó de la silla y se acercó a su cama. «Hola», dijo ella simplemente. «Hola», respondió él, con la voz ronca. Hubo una pausa. Entonces preguntó, «¿Te sientes mejor?» «Un poco», asintió él. «Gracias a ti». Ella miró a su conejo. «Mamá dijo que no debía venir. Pero yo quería. Tenía que hacerlo». Arek tragó el nudo que tenía en la garganta. «Me alegro de que lo hicieras». Se miraron el uno al otro, ambos inseguros de lo que debía venir después. Pero cuando Emma extendió la mano y colocó su pequeña mano sobre la de él, algo cambió. Un puente había sido construido, tembloroso pero real, entre dos personas que no esperaban encontrarse ese día. Laura se quedó de pie, en silencio, observando cómo el pasado de ella y el futuro de su hija comenzaban a entrelazarse. Nadie en la habitación sabía lo que vendría después, pero todos sintieron que algo había cambiado para siempre. Y había comenzado con una niña pequeña, una llamada telefónica y 7 palabras silenciosas que habían destrozado toda una vida de silencio. La mañana siguiente llegó lentamente, con una suave luz dorada filtrándose por la ventana del hospital. Arek ya estaba despierto, inmóvil en su cama, con la mente dando vueltas sin cesar. Le dolía el cuerpo, pero no eran los moretones ni la costilla rota lo que le impedía descansar. Era la niña pequeña que se había acurrucado en la silla al otro lado de la habitación, aún profundamente dormida. Emma. Su hija. Había susurrado esa palabra para sí mismo toda la noche como una oración y una pregunta a la vez. ¿Cómo podía ser cierto? ¿Cómo pudo haber perdido 7 años de su vida sin siquiera saber que existía? Mientras las máquinas cerca de su cama continuaban con su suave pitido, la observó. Se había movido ligeramente mientras dormía, con el conejo de peluche ahora colgando del brazo de la silla. Su pequeña mano aún apretaba la oreja con fuerza. Notó las tenues pecas en su nariz, la forma en que sus cejas se fruncían incluso mientras dormía, tal como solían hacerlo las suyas cuando era niño. Había algo increíblemente humilde en ver tu propio reflejo en un rostro que nunca antes habías conocido. A pesar de todo su éxito, todas las salas de juntas y los acuerdos internacionales, nunca se había sentido tan pequeño, o tan aterrorizado, como en ese momento de silencio. La puerta se abrió y Laura entró con 2 tazas de café. Tenía el pelo recogido en un moño suelto, y su rostro se veía demacrado, cansado de una manera que hablaba de algo más que solo falta de sueño. Ella le dirigió una mirada cautelosa, luego siguió su mirada hacia Emma. «Se quedó allí toda la noche», dijo Laura en voz baja. «Me ofrecía llevarla conmigo a casa». Ella se negó. Dijo que tenía miedo de que te despertaras y pensaras que todo era un sueño. Arek dejó escapar un suspiro lento. «Se siente como tal». «Lo sé». Él tomó el café de su mano extendida, y por un momento ambos se quedaron de pie, o en su caso, sentados, en silencio. No había acusaciones entre ellos ahora, ni voces elevadas ni preguntas dramáticas. Solo el peso compartido del tiempo perdido y el daño causado. «¿Por qué ahora?», preguntó finalmente, no con amargura, sino con una necesidad genuina de entender. «¿Por qué se lo contaste después de todo este tiempo?». Laura se dejó caer en la silla junto a su cama. Porque ya no podía seguir mintiéndole. Empezó a hacer más preguntas sobre su apellido, sobre sus ojos, sobre por qué nadie en mi familia se parecía a ella. Seguí esquivándolo, pensando que la protegía. Pero no era así.
Me estaba protegiendo a mí misma. Tenía miedo de que si supiera la verdad, me odiara por mantenerte alejado. Y lo hizo, por un tiempo. Pero luego dijo algo que me hizo darme cuenta de que ya no tenía derecho a controlar la historia. Ella dijo, tal vez él no sea perfecto, pero aún merezco conocerlo. Laura hizo una pausa. Y tenía razón. Eric miró sus manos. Me habría gustado saberlo antes. Habría descubierto algo. Te creo, dijo ella. Pero no creía en mí misma en aquel entonces. Él no respondió, no porque estuviera enojado, sino porque la verdad dolía más de lo que la culpa podría hacerlo jamás. Ella había tomado una decisión por miedo y confianza rota, y les había costado a todos años que nunca podrían recuperar. Pero ahora, ella estaba allí. Emma estaba allí. Y tal vez eso debía ser suficiente. A medida que pasaban las horas, una enfermera entró para revisar los signos vitales de Eric y le informó que le darían el alta al día siguiente. Laura ayudó a Emma a cepillar su pelo en el pequeño baño de visitas, y cuando regresaron, Emma se sentó al pie de la cama, balanceando las piernas nerviosa. ¿Estás enojada con mami? Preguntó de repente, mirando a Eric fijamente. Él parpadeó, sorprendido por la franqueza de la pregunta. No, cariño. No estoy enojado. Estoy triste. Estoy triste por no haberte conocido antes. Pero estoy muy feliz de conocerte ahora. Emma asintió solemnemente, como si aún tratara de creérselo. ¿Puedo ir a visitarte después de que te vayas de aquí?, preguntó. Me gustaría mucho eso. ¿Y tal vez podamos ir a tomar un helado alguna vez? Solo nosotros. Eric sonrió. Es una cita. Laura observaba desde la esquina, con los brazos cruzados, sus emociones apenas contenidas. Estaba observando una versión de su hija que nunca había visto antes, esperanzada, vulnerable y abierta de una manera que solo una niña buscando a su padre podría ser. Más tarde ese día, Eric recibió la visita del detective Ryan, un hombre alto, de hombros anchos y con un comportamiento sensato. Ofreció actualizaciones sobre la investigación. Los dos atacantes habían sido capturados usando imágenes de vigilancia y reconocimiento facial, y los documentos fueron encontrados en un callejón cercano. El motivo aún no estaba claro, si había sido un asalto al azar o algo específico, pero estaban investigando más a fondo. Podría ser alguien tratando de extorsionarte mediante la intimidación, dijo Ryan. ¿Tiene enemigos en los negocios? Eric dejó escapar una risita seca. Tengo competencia, no enemigos. O eso creía. El detective asintió. Llegaremos al fondo de esto. Pero extraoficialmente, tienes suerte de que esa niña estuviera allí. La mayoría de los niños de su edad se habrían quedado paralizados. Ella estaba calmada. Rápida. Ella es asombrosa, dijo Eric, su voz más baja ahora. Sí, añadió el detective con una sonrisa. Ella le salvó la vida. Cuando Ryan se fue, Eric se recostó y cerró los ojos por un momento. Los eventos de las últimas 24 horas se sintieron surrealistas: ser atacado, descubrir que tenía una hija, darse cuenta de que el mundo que había construido a su alrededor no estaba tan lleno como pensaba. Siempre había faltado algo. Y ahora, de repente, esa pieza faltante tenía un nombre, una cara, y estaba sentada en una silla de hospital dibujando estrellas y corazones en los márgenes de un folleto para visitantes. Emma levantó la vista y lo sorprendió mirándola. Ella sonrió. Eric le devolvió la sonrisa. Y en ese simple intercambio, algo silencioso pero poderoso echó raíces. Una segunda oportunidad. Frágil, inesperada, pero muy, muy real. El día que le dieron el alta a Eric del hospital, el aire exterior se sintió diferente. Hacía más fresco de lo normal para esa época del año, con una suave brisa que cortaba el ruido de la ciudad.
caminaba un poco más lento de lo que solía hacer normalmente. Sus costillas aún le dolían con cada paso, pero había un nuevo peso en su pecho que no tenía que ver con la lesión. Laura se había ofrecido a llamar un coche, pero él se había negado. Quería sentir el suelo bajo sus pies, para procesar que nada en su vida era igual a como había sido solo días antes. Emma le cogió la mano cuando salieron del hospital. Sus pequeños dedos se envolvieron fuertemente alrededor de los suyos, como si temiera que, si lo soltaba, él pudiera desaparecer de nuevo. Ella no hablaba mucho, solo lo miraba cada pocos minutos con una expresión de tranquila maravilla, como si aún no pudiera creer que esto fuera real. Y, honestamente, él tampoco podía. Llegaron a su apartamento, un ático inmaculado en un edificio de lujo que siempre se había sentido más como una suite de hotel que un hogar. El portero le dirigió a Arek una mirada de sorpresa, pero rápidamente abrió la puerta, lanzando una mirada curiosa a la niña a su lado. Dentro, todo estaba exactamente como lo había dejado, impecable, perfectamente arreglado, estéril. Emma entró e inmediatamente disminuyó la velocidad, con su mano aún en la de él, sus ojos escaneando el amplio espacio con incertidumbre. «Es muy grande», dijo en voz baja. Erika sintió. «Sí. Pero también está algo vacío». Emma hizo una pequeña mirada pensativa y luego soltó lentamente su mano para caminar hacia las grandes ventanas. Presionó sus palmas contra el cristal y miró fijamente hacia el horizonte sin fin. Él la observó cuidadosamente, tratando de imaginar cómo debía verse esto a través de sus ojos. Ella había crecido en un hogar modesto, tal vez un pequeño dormitorio lleno de juguetes y color. Aquí, las paredes estaban desnudas. Todo era gris y cromo y sin vida. Él rompió el silencio. ¿Quieren quedarse un rato? Emma se dio la vuelta. ¿Solo yo? No, dijo él, un poco demasiado rápido. Tú y tu mamá. Quiero decir, si ella quiere. Creo que necesitamos algo de tiempo, no solo para hablar, sino para conocernos mejor. Si eso está bien para ti. Emma no respondió de inmediato. En cambio, caminó hacia la cocina y echó un vistazo al refrigerador impecable. Estaba casi vacío, salvo por unas pocas botellas de agua y una caja de comida para llevar. «No tienes nada de comida», dijo, arrugando la nariz. Arek se rió suavemente. «Es verdad. Normalmente lo pido todo a domicilio. No soy muy buen cocinero». Emma se volvió hacia él, inclinando la cabeza. ¿Podemos ir de compras? Me gusta ayudar con la compra. Esa simple petición lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Ella quería hacer algo ordinario, algo pequeño, pero significativo. No se trataba solo de comida. Se trataba de ser incluida de verdad. Sobre pertenecer de verdad. Sí, dijo, con la voz entrecortada. Hagamos eso. Más tarde ese día, se quedaron juntos en una tienda de abarrotes cercana. Emma sostenía una pequeña cesta y la llenaba con lentitud. Cereal que le gustaba, su fruta favorita, una caja de galletas de animales que insistió en que tenía que probar. La gente a su alrededor probablemente pensó que eran solo un padre y una hija haciendo un recado por la tarde, no dos extraños tratando de pegar sus vidas un artículo a la vez. Laura se reunió con ellos en el apartamento más tarde esa noche. Parecía vacilante, llevando una bolsa de viaje con una expresión cautelosa. Eric la dejó entrar sin una palabra, e inmediatamente notó los cambios, una manta en el sofá, los zapatos de Emma junto a la puerta, una pequeña cinta de dibujo en el refrigerador. Era sutil, pero real. La vida había entrado en este espacio. Cenaron juntos, incómodos al principio. Arek había intentado hacer pasta pero la cocinó demasiado, y Emma se rió mientras la empujaba cortésmente por su plato. Laura sonrió por primera vez en días. Después de la comida,
Emma insistió en ver una película. Eligió una que ya había visto una docena de veces. Se sentaron en el sofá, Arek a un lado, Laura al otro, y Emma se acurrucó entre ellos como si siempre hubiera sido así. La película se reprodujo, pero nadie la vio de verdad. Arek seguía robándole miradas a Laura. Quería decir algo, pero las palabras se sentían pesadas y enredadas. Finalmente, después de que Emma se hubo quedado dormida con la cabeza en su brazo, susurró, no sé cómo hacer esto. Laura lo miró. Yo tampoco. Pero quiero hacerlo, dijo, más para sí mismo que para ella. Ella asintió. Entonces lo resolveremos. Esa noche, Laura tomó la habitación de invitados, y Arek metió a Emma en su cama, colocando su conejo de peluche junto a ella. Ella lo miró, medio dormida, y murmuró. ¿Seguirás aquí por la mañana? Él le echó el pelo hacia atrás suavemente y respondió, lo haré. Y cuando se quedó dormida, se sentó en silencio a su lado, sintiéndose más como un padre de lo que jamás se había sentido en su vida. El apartamento ya no estaba en silencio. Ahora respiraba, con risa, con calidez, con posibilidad. Algo nuevo estaba comenzando. Frágil, incierto, pero real. Los días siguientes se desarrollaron a un ritmo que se sentía tanto extraño como familiar. Eric, una vez consumido por completo por reuniones de la Junta, llamadas de inversores y sesiones de estrategia global, ahora se encontraba despertando con el sonido de pequeños pasos, tazones de cereal tintineando y el ocasional tema musical de dibujos animados tarareado desde la sala de estar. No era que hubiera abandonado su trabajo, todavía revisaba correos electrónicos y se unía a alguna videollamada. Pero algo dentro de él había cambiado. Por primera vez en su vida, los negocios no se sentían como lo más importante del lugar. Ese honor ahora pertenecía a una niña pequeña con ojos azules, que hacía preguntas sobre todo y dejaba dibujos con crayones en su mesa de comedor como si fueran notas adhesivas. El martes por la mañana, Emma se sentó con las piernas cruzadas en la encimera de la cocina, comiendo una manzana mientras veía a Arek intentar, por tercera vez, hacer un panqueque decente. Harina le empolvaba la camisa, y su frente estaba arrugada por la concentración. Ella se reía cada vez que él volteaba uno y aterrizaba mal. Laura estaba cerca, apoyada contra la encimera, con los brazos cruzados, observando la escena con una diversión que no trataba de ocultar. «Sabes que podrías haber pedido el desayuno», dijo. Arek no levantó la vista. Ese es el viejo yo. El nuevo yo aparentemente quema panqueques mientras una niña se ríe de él. Emma le dio un pulgar hacia arriba. Estás mejorando. Este casi parece un círculo. A pesar de lo ligero del momento, había algo más profundo fluyendo bajo la superficie. Laura notó más que nadie el esfuerzo de Arek. No solo para ganarse el afecto de Emma, sino para aparecer de cada pequeña forma posible. Él escuchaba cuando Emma hablaba, ajustaba su horario a ella, e incluso había descargado un podcast de crianza, que reproducía por la noche cuando creía que nadie estaba escuchando. Él lo intentaba, no por culpa u obligación, sino por un deseo genuino. Pero no siempre era fácil. Esa tarde, mientras Emma coloreaba en la sala, Laura llevó a Arek al pasillo. Parecía vacilante, lo que lo puso instantáneamente nervioso. Tuvo una pesadilla anoche, dijo suavemente. ¿Te lo contó? Eric negó con la cabeza. No. Dijo que soñó que tú desaparecías. Que salió de su habitación y el apartamento estaba vacío. Solo frío y vacío. Arek miró a otro lado, con la mandíbula tensa. Eso es probablemente culpa mía. No se trata de culpar, dijo Laura suavemente. Se trata de entender lo que aún está cargando. Ella quiere confiar en esto. Ella quiere creer que estás aquí para quedarte. Pero tiene miedo. No voy a irme a ninguna parte, dijo con firmeza.
Lo sé. Pero ella no. Todavía no. Esa noche, Arek llamó a la puerta de Emma después de que se hubiera ido a la cama. Ella aún estaba despierta, abrazando a su conejo, con los ojos muy abiertos en el tenue resplandor de la luz de noche. ¿Puedo pasar?, preguntó. Ella asintió en silencio. Él se sentó en el borde de su cama y respiró profundo. Tu mamá me contó sobre tu sueño. Emma giró la cara hacia la pared. Fue una tontería. No, no lo fue, dijo él. Fue honesto. Y siempre puedes ser honesta conmigo. Incluso cuando de miedo. Ella lo miró de nuevo lentamente. ¿De verdad te vas a quedar? Lo haré, dijo él. No sabía de ti antes, y eso es algo que lamentaré siempre. Pero ahora que lo sé, nada me va a alejar. No el trabajo. Nada. Emma lo miró fijamente, en silencio por un momento. Entonces ella susurró, ¿lo prometes? Arek extendió la mano y unió su meñique con la pequeña mano de ella. Lo prometo. A partir de esa noche, Emma comenzó a relajarse. Ella empezó a dejar la puerta de su dormitorio entreabierta cuando dormía. Ella le pidió a Arek que la acompañase al parque. Incluso lo corrigió cuando dijo algo incorrecto sobre su libro favorito, lo que él tomó como una señal de que ahora se sentía cómoda en discrepar con él. Laura, mientras tanto, se encontró navegando por una tormenta de emociones propias. Ver a Arek con Emma, verlo convertirse en padre de la noche a la mañana, despertó un dolor silencioso dentro de ella. Le recordó lo que una vez tuvieron, antes de que el miedo y la ambición los separasen. Todavía no habían hablado mucho sobre el pasado, no se habían atrevido a desempaquetar todos los what ifs y podrían haber frijoles. Pero hubo momentos, fugaces y tácitos, en que sus ojos se encontraban y se mantenían por un segundo de más. Una noche, después de que Emma se hubo ido a dormir y el apartamento había caído en un silencio tranquilo, Laura se reunió con Arek en el balcón. La ciudad zumbaba abajo, y la cálida brisa traía consigo una sensación de apertura que ninguno de los dos había sentido en años. Tampoco sé cómo hacer esto. Laura dijo en voz baja, sin mirarle. ¿Crianza?, preguntó él. Todo. Él asintió. Igual. Se quedaron en silencio un rato, observando las luces parpadear a través del horizonte. Entonces Laura agregó, pero me alegro de que ya no lo hagamos solos. Arek la miró, con la voz suave. Yo también. No fue una reconciliación. Todavía no. Pero fue un comienzo. Una confianza frágil, siendo reconstruida de los restos de secretos y años separados. Dentro, en su cama llena de libros y animales de peluche y dibujos de estrellas, Emma durmió plácidamente por primera vez en semanas. Y afuera, sus padres estaban de pie en silencio uno al lado del otro, ya no extraños, todavía no una familia, pero algo real en proceso. La semana siguiente trajo un nuevo sentido de rutina, aunque nadie se atrevía a llamarlo normal aún. Las mañanas comenzaban con cereales y coletas desiguales, y las noches terminaban con cuentos para dormir que Arek a menudo pronunciaba con dificultad, pero Emma escuchaba con gran atención de todos modos. Cada día parecía enseñarles a todos algo nuevo, sobre la paciencia, sobre el perdón, sobre cómo ser una familia sin una hoja de ruta. Pero a medida que la vida se asentaba, la realidad se coló de nuevo, y con ella llegaron preguntas que nadie se había atrevido a formular por completo. Eric había programado un almuerzo tranquilo con su abogado para discutir las actualizaciones de la investigación y para comenzar el proceso legal de establecimiento de la paternidad. No porque dudara que Emma fuera suya, no lo hacía. La verdad se había asentado en su corazón desde el momento en que vio sus ojos. Pero la ley necesitaba más que creencia, y Arek quería asegurarse de que si alguna vez pasaba algo, no habría duda de su derecho a protegerla. El recuerdo de estar tirado indefenso en esa acera, incapaz de pedir ayuda,
lo atormentaba más ahora, no por su propio bien, sino por el de Emma. La abogada, una mujer llamada Rachel Shaw, había manejado clientes de alto perfil antes, pero incluso ella parecía conmovida por la historia. Ella revisó los documentos que Arek le entregó y asintió. «Podemos acelerar el proceso», dijo ella. «La prueba de ADN es solo una formalidad, pero es obligatoria. Una vez que se procese, podemos solicitar el reconocimiento de los derechos parentales, la custodia compartida o cualquier acuerdo al que ustedes y su madre lleguen». Eric exhaló. «Ella vive conmigo ahora, al menos a tiempo parcial. Quiero que eso esté protegido. No estoy tratando de quitársela a Laura, Dios, no, pero necesito saber que no voy a perder esto otra vez». Rachel esbozó una sonrisa comprensiva. «Estás haciendo lo correcto. No se trata solo de la ley. Se trata de decirle a Emma que está a salvo y que estarás allí, legal y emocionalmente». Esa noche, Arek lo mencionó suavemente a Laura mientras Emma jugaba en la alfombra cerca. Se sentaron en el sofá, Emma tarareando para sí misma mientras apilaba animales de plástico en filas ordenadas. «Quiero solicitar el reconocimiento legal», dijo Arek en voz baja. «No porque no confíe en ti, sino porque he aprendido lo que es perder un tiempo que no puedo recuperar. Necesito saber que esto es oficial. Que no importa lo que pase, entre nosotros, con el trabajo, con cualquier cosa, tengo derecho a estar en su vida». Laura no respondió de inmediato. Sus dedos tiraron ligeramente de la manga del suéter, sus ojos enfocados en el suelo. «Tenía miedo de que preguntaras eso», dijo suavemente. «No porque esté mal. Pero porque parte de mí aún siente que no merezco tu ayuda. Que tomé demasiadas decisiones sola». Arek se volvió hacia ella, con una voz firme. «Tomaste las decisiones que sentiste correctas. No voy a fingir que no estoy enojado por la cantidad de tiempo que perdí, pero ahora estoy aquí. No estoy pidiendo control, Laura. Estoy pidiendo seguridad para Emma». Ella lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos no mostraban su habitual tensión cautelosa. «Está bien», susurró. «Hagámoslo juntos». A la mañana siguiente, llevaron a Emma a la clínica para hacerle la prueba. Fue rápido y sencillo, un hisopo en la mejilla, algunas firmas, pero Emma estuvo inusualmente callada todo el tiempo. De camino a casa, finalmente hizo la pregunta que claramente se había estado acumulando en su interior. «¿Esto significa que dejarás de ser mi papá si no funciona?». Arek se giró en su asiento para poder mirarla a los ojos. «No. Nunca. La prueba no decide cuánto te amo. Es solo algo que los adultos deben hacer por el papeleo. Soy tu papá porque estoy aquí, porque te amo y porque no me voy a ir a ninguna parte». Emma pareció asimilar eso por un momento. Luego dijo, «Está bien», e inclinó la cabeza contra la ventanilla del coche, sosteniendo su conejo de peluche en el regazo como si fuera un ancla. Los resultados llegaron 3 días después. Sin sorpresas. Una coincidencia del 999%. Eric se quedó mirando el papel durante mucho tiempo, no porque lo dudara, sino porque se sentía como una validación de todo lo que ya sabía en lo profundo del alma. Enmarcó una copia y la colgó en su oficina, no para presumir, sino como un recordatorio de la conexión más importante que jamás había descubierto. Al mismo tiempo, el detective Ryan se puso en contacto con una actualización. Uno de los hombres que atacó a Arek había confesado que le pagaron, no para robarle, sino para asustarlo. La confesión fue vaga, pero sugirió que alguien tenía un interés personal en desestabilizar la vida de Arek. Laura parecía aterrorizada al escuchar esto. Arek se dio cuenta de inmediato y la llevó a un lado. «¿Qué no me estás contando?». Laura vaciló, luego bajó la voz. «Reg. Mi ex. Él ha sido controlador, incluso después de que rompimos.
Solía enojarse si Emma siquiera mencionaba tu nombre. No pensé que supiera dónde trabajabas, pero ahora. Arek sintió que algo frío se instalaba en su pecho. ¿Crees que él pudo haber hecho esto? No lo sé, dijo. Pero no descartaría que él lo hiciera. Por primera vez desde el hospital, el miedo comenzó a regresar sigilosamente a su mundo recién construido. Pero esta vez, Arek no estaba indefenso en la acera. Esta vez, estaba despierto, consciente y listo. Llamó a Rachel Shaw y le pidió que comenzara a solicitar la custodia compartida total con cláusulas de protección. Programó una reunión con el detective Ryan. Y miró a Laura con un fuego silencioso en sus ojos. No vamos a retroceder, dijo. Nadie se la va a llevar de nuevo. Afuera, la ciudad seguía moviéndose, sin darse cuenta de la batalla que se desarrollaba silenciosamente en un apartamento de gran altura. Pero adentro, un padre y una madre se sentaron uno al lado del otro, ya no divididos por el pasado, sino unidos en el presente por el bien de una niña que sin saberlo había construido un puente entre dos adultos rotos. Y en la esquina de la sala de estar, Emma continuó dibujando, dos figuras de palitos altas, una pequeña entre ellas, todas tomadas de la mano. El sol brillaba sobre ellos, y ella escribió una palabra en mayúsculas debajo. Familia. Las siguientes semanas transcurrieron en oleadas, algunas tranquilas, otras tensas y otras llenas de curación silenciosa. No hubo un único punto de inflexión, ningún momento cinematográfico en el que todo encajara. En cambio, el cambio llegó en fragmentos. Llegó cuando Arek recogió a Emma de la escuela por primera vez y ella corrió hacia él a través del estacionamiento sin dudarlo. Llegó cuando Laura se rió, realmente se rió, durante la cena mientras Emma contaba una historia sobre un pájaro que robó su sándwich. Llegó cuando Emma comenzó a llamarlo papá, sin probar antes la palabra en su lengua. Estos momentos fueron pequeños, fácilmente pasados por alto para el mundo exterior, pero para ellos, cada uno fue una pequeña rebelión contra el dolor que una vez había definido su historia. Pero mientras la familia reconstruía sus cimientos, la amenaza externa que se cernía sobre ellos no había desaparecido por completo. El detective Ryan había continuado su investigación, reuniendo lentamente más información sobre Greg, el exnovio de Laura. Aunque Greg aún no había sido acusado formalmente, su presencia se estaba convirtiendo en una presión silenciosa en el fondo, especialmente cuando Arek descubrió que alguien había intentado acceder a las imágenes de seguridad del edificio de su complejo de apartamentos. La solicitud fue denegada, marcada y transmitida a él a través del conserje. ¿El nombre en el formulario de solicitud de acceso? Gregory Adams. Arek le mostró a Laura el documento esa noche. Se puso pálida, y por un momento, no habló. Luego se sentó lentamente a la mesa de la cocina y se pasó ambas manos por el cabello. Tenía miedo de esto, susurró. No va a dejarlo pasar. Nunca lo hace. Arek acercó una silla frente a ella. Hemos tomado medidas legales. El papeleo de la custodia está presentado. La orden de protección está en progreso. Ya no está sola, Laura. Lo sé, dijo. Pero él no sigue las reglas. Más tarde esa noche, después de que Emma se hubo dormido, Arek se quedó despierto, sentado en el balcón con una taza de café que se había enfriado en su mano. La ciudad estaba bullendo, viva como siempre, pero por primera vez en su vida, no se sentía como un hombre moldeado por ella. No estaba definido por su empresa, ni por el horizonte, ni por los elogios que una vez persiguió. Ahora, se sentía definido por la suave respiración de una niña dormida en la habitación contigua. Por el sonido de su risa cuando veía dibujos animados. Por la forma en que su mano encajaba en la suya, como si siempre estuviera destinada a estar allí. El día siguiente trajo una calidez inesperada. Era sábado y el sol había regresado tras días de densas nubes. Emma les había rogado que fueran al parque,
y ni Arek ni Laura tuvieron el corazón para decir que no. Prepararon sándwiches y cajas de jugo y pasaron horas debajo de un árbol que ofrecía la sombra suficiente. Emma persiguió mariposas, luego se derrumbó dramáticamente sobre la manta, exigiendo la hora del cuento. Arek le leyó de un libro que ella trajo, su voz firme y suave. Laura los observó, el sonido de la voz de Arek mezclándose con el susurro del viento entre las hojas. Era pacífico, frágil y, por un instante, perfecto. Pero la paz nunca duraba mucho en historias como la suya. El lunes por la mañana, mientras Laura regresaba de un viaje rápido para comprar comestibles, notó una figura familiar apoyada contra el coche aparcado cerca de la entrada del edificio. Se le cortó la respiración. Era Greg. Aún no la había visto, pero ella podía deducir por la forma en que escaneaba la calle que estaba esperando. Laura no fue a casa. Se dio la vuelta y llamó a Arek de inmediato. Ella no va a volver al apartamento, dijo Arek, ya agarrando su abrigo. Tráela a mi oficina. Llamaré a seguridad. No vamos a permitir que esto escale. Emma, confundida pero obediente, se quedó cerca de su madre cuando entraron en el vestíbulo de Hunter & Fields. Eric ya estaba abajo esperando. Él levantó a Emma en sus brazos como si fuera lo más natural del mundo, y ella se aferró a él con fuerza, no del todo segura de lo que estaba mal, pero sintiendo la tensión en cada rostro adulto a su alrededor. Arriba, en la seguridad de su oficina, Arek se reunió con su equipo legal y llamó al detective Ryan. En una hora, el edificio tenía imágenes de vigilancia de Greg caminando afuera, y se presentó una nueva orden de restricción de emergencia ante el tribunal. No voy a dejar que se acerque a ninguna de vosotras de nuevo, dijo Arek, de pie frente a Laura con el tipo de intensidad tranquila que no necesitaba ser elevada para ser tomada en serio. Ella no lloró esta vez. Ella solo asintió. Te creo. Esa noche, de vuelta en el apartamento, se sentaron con Emma para explicar lo que estaba sucediendo, no todos los detalles aterradores, pero lo suficiente para que entendiera que había personas tratando de asegurarse de que estuviera a salvo, y que estaban trabajando juntos para protegerla. Emma escuchó atentamente, luego preguntó, ¿tienes miedo? Eric hizo una pausa, luego dijo, a veces. Pero tener miedo no significa que dejemos de hacer lo que es correcto. Solo significa que lo hacemos juntos. Emma pensó en eso un momento. ¿Como un equipo? Exactamente, dijo. Somos un equipo. Durante los siguientes días, la sensación de peligro comenzó a desaparecer. Greg fue advertido formalmente por la policía, y se entregó la orden de alejamiento. Con los documentos legales finalizados y la custodia compartida total concedida, la ley estaba ahora de su lado, pero lo más importante, también lo estaba el tiempo. Cada día que pasaba sin caos era otro hilo añadido al tapiz que estaban tejiendo juntos. Y una noche, justo antes de que Emma se durmiera, miró a Arek y dijo, me gusta ser parte de algo. Él se inclinó y besó su frente. Lo eres. Eres el corazón de eso. Y con eso, ella cerró los ojos, su respiración disminuyendo a medida que el sueño la reclamaba. En la oscuridad de la habitación, iluminada solo por el suave zumbido de la ciudad afuera, Arek se sentó junto a su cama y finalmente se permitió exhalar. No habían terminado todavía. Todavía había sombras en el borde de su historia. Pero el centro era fuerte ahora. El vínculo entre padre e hija, la curación tentativa entre dos antiguos amantes y la frágil pieza de una familia que aprende a existir, todo era real. Y fue suficiente. La primavera se convirtió silenciosamente en principios de verano, y con ella llegó una transformación suave que ninguno de ellos había esperado, pero que todos necesitaban profundamente. El apartamento que una vez se sintió como un hotel ahora llevaba el eco distintivo de la familia, zapatos dispersos junto a la puerta, marcas de crayones en las esquinas de los periódicos,
Una pila permanente de libros infantiles en la mesa de centro y el ocasional dibujo a medio terminar pegado con orgullo en el refrigerador. El ático silencioso de Arek se había llenado de vida con el zumbido constante de la vida, la risa de Emma, la voz de Laura leyendo recetas permitidas, el suave arrastrar de calcetines en el pasillo mientras alguien lo cruzaba de madrugada. Estas no eran cosas que Arek jamás hubiera imaginado para sí, ni siquiera durante los días en que pensaba que podría quererlas. Pero ahora, ya no podía imaginarse la vida sin ellas. Había reducido significativamente sus horas de trabajo, asignando más responsabilidades a sus ejecutivos, cambiando las reuniones a llamadas remotas y, en una decisión que asombró a su junta directiva, cancelando 2 viajes internacionales para quedarse en casa durante el verano. Cuando un colega CEO le preguntó en una conferencia por qué parecía tan diferente últimamente, Arek simplemente respondió, porque ahora tengo algo mejor a lo que volver. Y era verdad. Ningún contrato, trato o fusión podía ofrecerle la sensación de entrar por la puerta principal y escuchar una vocecita gritar, «Papá. Tu hogar». Emma, por su parte, había florecido de maneras que nadie habría predicho. Siempre había sido brillante, pero ahora había una luz en sus ojos que antes no había estado allí. Hacía preguntas más profundas. Dibujaba fotos de ella y sus padres tomados de la mano en campos de girasoles. Comenzó a dormir con la puerta de su habitación completamente abierta. Sus pesadillas habían cesado. Y dejó de preguntar si Arek estaría allí, mañana. Porque ahora sabía la respuesta. Una tarde particularmente cálida, Laura y Arek la llevaron al jardín botánico. Emma corrió delante de ellos por los senderos bordeados de flores, persiguiendo mariposas y, ocasionalmente, girando en el lugar con los brazos extendidos como un pequeño torbellino de alegría. Arek la observó con silencioso asombro, con una mano apoyada suavemente contra la espalda de Laura. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. No había nada que arreglar en ese momento. Nada de que lamentarse. Solo luz del sol, movimiento y algo que se sentía muy cercano a la paz. Después de que se sentaron en un banco debajo de un árbol de magnolias en flor, Laura se volvió hacia él y le preguntó, ¿alguna vez pensaste que tendrías esto? Eric negó con la cabeza. Pensé que lo tenía todo. Tenía dinero, respeto, poder. Pero no supe lo vacío que estaba todo hasta que vi su rostro por primera vez. Laura miró el pequeño cuaderno de bocetos que Emma había dejado a su lado sobre el banco. En la página abierta había un dibujo simple, una niña con figura de palo entre 2 figuras más altas. Sobre sus cabezas, corazones. Debajo de ellos, una palabra, escrita en letras desiguales pero audaces, familia. Más tarde esa noche, de vuelta en el apartamento, Emma insistió en organizar un espectáculo familiar de talentos. Alineó 3 sillas frente a la sala de estar e hizo que pretendieran ser su público. Con un micrófono hecho a mano con un rollo de toallas de papel y papel de aluminio, cantó una canción que había inventado en el momento sobre panqueques, estrellas y el mejor papá que nunca supo que tenía una hija, pero ahora sí y es asombroso. Arek tuvo que girar un poco la cara para ocultar las lágrimas. Laura ni siquiera se molestó. Esa noche, después de que Emma estuviera arropada, Laura y Arek se sentaron junto a la ventana nuevamente como lo habían hecho tantas noches antes. La ciudad brillaba debajo de ellos, pero ya no se sentía como si estuviera por encima de sus cabezas. Habían bajado el horizonte al nivel de los ojos. Lo convirtieron en algo con lo que podían vivir en lugar de vivir para eso. He estado pensando, dijo Arek, rompiendo el silencio. No solo en nosotros, sino en ti. ¿Qué quieres ahora? No solo con Emma. Con tu vida. Laura vaciló, luego sonrió levemente. Quiero terminar mi carrera. Nunca tuve la oportunidad. He estado mirando programas cerca. Tiempo parcial. Yo solo.
Quiero construir algo para mí otra vez. No porque tenga que sobrevivir, sino porque finalmente tengo espacio para soñar. Arek extendió su mano hacia ella. Entonces ayudaré. Lo que necesites. Ella lo miró y había gratitud allí, pero también algo más profundo. Confianza. Era una clase de amor frágil, no la clase que arde caliente y desaparece, sino la clase que se arraiga silenciosamente, pacientemente, esperando la estación correcta para crecer. En el 8º cumpleaños de Emma, unas semanas después, hicieron un picnic en el parque. Nada extravagante. Solo amigos, unos pocos globos, pastelitos caseros y mucha risa. Arek le dio un pequeño brazalete de plata grabado con sus iniciales y la fecha de la primera vez que ella lo llamó, papá. Cuando abrió la caja, no dijo nada. Ella solo lo abrazó tan fuerte alrededor del cuello que apenas podía respirar. Y entonces ella susurró, este es el mejor cumpleaños de todos. Esa noche, después de que todos se habían ido a casa y el apartamento se había vuelto silencioso de nuevo, Arek entró en la habitación de Emma para darle las buenas noches. Ella lo miró desde su cama, con los ojos pesados pero brillantes. «¿Papá?», preguntó suavemente. «Sí, cariño. Me alegro de que no te hayas ido». Él se inclinó y le besó la frente. «Yo también». Y mientras se quedaba dormida, con un conejo metido bajo un brazo, el brazalete todavía en su muñeca, Arek se quedó allí por un largo rato, observándola, memorizando cada detalle de esta nueva vida que casi había perdido. Pero no lo había hecho. Él estaba aquí. Él estaba totalmente involucrado. Y por primera vez, finalmente entendió lo que significaba ser rico. No se trataba de un legado. No se trataba de control. No se trataba del éxito. Se trataba de ella. Sobre ellos. Se trataba de encontrar familia cuando pensabas que estaba perdida para siempre, y nunca soltarla de nuevo. En mi opinión, el final de esta historia no es solo una resolución, sino un triunfo silencioso. No se basa en revelaciones dramáticas o grandes gestos, sino que encuentra su poder emocional en la curación de los momentos cotidianos, desayunos compartidos, rutinas de acostarse, la confianza reconstruida una conversación a la vez. Lo que hace que esta conclusión sea tan poderosa es que honra el peso de lo que se perdió. Años, recuerdos, oportunidades, mientras elige enfocarse en lo que aún se puede salvar y apreciar. Arek no se convierte en un padre perfecto de la noche a la mañana. Laura no olvida los años de silencio. Pero juntos, toman la valiente decisión de entrar en algo frágil y real por el bien de la niña que sin saberlo volvió a unir sus vidas. Emma es el corazón de la historia, no solo porque ella es el vínculo entre el pasado y el presente, sino porque les enseña a ambos adultos cómo es el amor incondicional. La historia no termina con todo arreglado, sino con la promesa de que puede ser mejor, y esa, a veces, es la clase de final más honesta y esperanzadora que existe.